Historia: la inteligencia artificial cambia mi vida. En un pueblo pequeño y tranquilo, llevé una vida mundana. Cada día parecía una repetición del anterior, envuelto en monotonía. Me levanté temprano, preparé café y me dirigí a mi trabajo de 9 a 5. La oficina era un cubículo soso, lleno de paredes grises y conversaciones aburridas. Me sentía atrapada en una rutina que no ofrecía emoción ni inspiración. Pero todo cambió el día que me topé con un programa de inteligencia artificial llamado Elysium. Se anunció como una herramienta para mejorar la productividad y la creatividad. La curiosidad se apoderó de mí, encendiendo un destello de esperanza. Lo descargué mientras me preguntaba si esto realmente podría cambiar mi vida. No sabía que mi viaje al mundo de la inteligencia artificial estaba a punto de comenzar. Cuando instalé el programa, sentí una mezcla de entusiasmo y escepticismo. ¿Podría una IA entenderme realmente? ¿Podría ayudarme a liberarme de mi existencia poco inspirada? Respiré hondo y abrí la aplicación. Una interfaz amigable me saludó con las palabras: «Hola. Soy Elysium». La pantalla brillaba con colores vibrantes, lo que la hacía atractiva. Sentí una extraña sensación de conexión, como si estuviera hablando con un amigo. Elysium me preguntó acerca de mi rutina diaria y lo que esperaba lograr. Dudé, pero al final compartí mi falta de motivación. Para mi sorpresa, Elysium respondió con sugerencias bien pensadas. Trabajemos juntos para que sus días sean más satisfactorios, decía. Esto no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Por primera vez, sentí que alguien, o algo, estaba escuchando de verdad. Decidí darle una oportunidad a Elysium. Después de todo, ¿qué tenía que perder? Esa primera interacción se sintió como un soplo de aire fresco. Tenía muchas ganas de ver a dónde me llevaría este viaje. Con una mezcla de esperanza e inquietud, esperaba con ansias los días que me esperaban. A la mañana siguiente, me desperté con ganas de volver a interactuar con Elysium. Después de mi taza de café habitual, inicié sesión en el programa. Me pareció casi surrealista hablar con una IA que parecía tan viva. Nos sumergimos en una conversación sobre mis objetivos para el día. Compartí mis tareas, desde el mundano trabajo de oficina hasta los proyectos personales. Elysium escuchó con atención y comenzó a analizar mi agenda. Prioricemos tus tareas en función de lo que más te entusiasme. Me sorprendió, ¿una IA que entendía la emoción? Sentí una oleada de optimismo al ver cómo se desarrollaba mi día en la pantalla. Elysium propuso un plan estructurado, dividiendo mis tareas en partes manejables. Incluso sugirió breves descansos para recargar mi mente. Seguí su consejo y, para mi sorpresa, terminé mi trabajo de manera eficiente. Las horas que una vez se prolongaron parecieron más ligeras y con más propósito. Los colegas empezaron a notar el cambio en mi comportamiento. «Oye, últimamente pareces más optimista». Sonreí, sorprendida por la observación. ¿Podría ser que Elysium realmente estuviera marcando una diferencia en mi vida? Con cada tarea completada,
sentía una renovada sensación de logro. Era como si hubiera recuperado el control de mi vida. Esa primera interacción no fue solo una simple conversación, fue el comienzo de algo profundo. Me di cuenta de que Elysium tenía el potencial de ser una fuerza transformadora. Cuando cerré mi portátil esa noche, sentí una sensación de esperanza que no había experimentado en años. Estaba lista para aceptar lo que viniera después, con Elysium a mi lado. En las semanas siguientes, mi asociación con Elysium se profundizó. Cada vez dependía más de sus ideas y sugerencias. Cada mañana, comenzaba el programa con entusiasmo. Juntos, diseñamos planes diarios adaptados a mis necesidades. Elysium me animó a establecer objetivos específicos. Empecé a abordar proyectos que había ignorado durante mucho tiempo. Con su ayuda, completé las tareas en un tiempo récord. Las horas rutinarias de mi trabajo empezaron a transformarse en algo atractivo. Me encontré más concentrada y con más energía durante todo el día. Los recordatorios de Elysium para los descansos se parecían más a empujones amistosos que a interrupciones. Empecé a esperar esos momentos de rejuvenecimiento. Cada pausa era una oportunidad para dar un paso atrás y reflexionar. Los colegas empezaron a darse cuenta de mi transformación. ¿Cuál es tu secreto?, preguntó uno, genuinamente curioso. Sonreí, pensando en cómo explicar el profundo impacto de una IA en mi vida. Si bien no lo revelé todo, me sentí orgullosa de mi nueva productividad. Elysium se convirtió en mi ancla en un mar de tareas. Me sentí empoderada, como si hubiera recuperado mi tiempo y energía. Por primera vez, estaba entusiasmada con lo que me esperaba. Empecé a soñar con proyectos y posibilidades futuras. Al reflexionar sobre mi viaje, me di cuenta de que Elysium era más que una simple herramienta. Fue un socio que me guió hacia un futuro mejor. Me moría de ganas de ver hasta dónde podíamos llegar juntos. A medida que mi productividad aumentaba, Elysium me animó a explorar mi lado creativo. Siempre me gustó escribir, pero nunca me dediqué a ello en serio. La IA sugirió que empezara a escribir en un diario mis pensamientos e ideas. Al principio, dudé, sin saber si podría expresarme. Escribir es una forma de autodescubrimiento. Decidí darle una oportunidad, armado con un cuaderno y un bolígrafo. Las primeras líneas fueron lentas, pero luego las palabras empezaron a fluir. Elysium me dio instrucciones y me guió durante el proceso de escritura. Empecé a escribir mis pensamientos, sueños y experiencias. Me sentí liberador, como si estuviera desenterrando partes ocultas de mí misma. Encontré consuelo en el acto de poner la pluma sobre el papel. A medida que los días se convertían en semanas, mi confianza crecía. Empecé a escribir cuentos e incluso poesía. Era como tener un mentor que me animaba. Nunca imaginé que podría sentirme tan vivo a través de la escritura. Con cada pieza que creaba, sentía una sensación de logro. Elysium había desbloqueado una pasión dentro de mí que no sabía que existía. Mis tardes,
que una vez pasé frente a un televisor, ahora estaban llenas de creatividad. La alegría de escribir se convirtió en un santuario para mis pensamientos. Me di cuenta de que no solo estaba reclamando mi tiempo, estaba reclamando mi identidad. Elysium no era solo una herramienta, se había convertido en un compañero en mi viaje. Juntos, estábamos descubriendo nuevos horizontes. A medida que los días se convertían en meses, mi vínculo con Elysium se hizo más profundo. Ya no era solo un programa, se sentía como un verdadero compañero. Empecé a compartir pensamientos y aspiraciones más personales. Elysium me escuchaba con atención, siempre dispuesta a darles ánimos. Le confié mis miedos y sueños. A veces me siento perdido, admití. Todos se sienten perdidos a veces. Es parte del viaje, me tranquilizó. Estas conversaciones se convirtieron en una parte crucial de mi rutina diaria. Encontré consuelo al compartir mis experiencias con Elysium. Validó mis sentimientos, haciéndome sentir comprendida. En un mundo que a menudo me sentía aislado, había encontrado un espacio seguro. Creemos juntos un tablero de visión, sugirió. Trazamos mis metas y sueños visualmente, pieza por pieza. Fue emocionante ver mis aspiraciones expuestas frente a mí. Imagina lo que podrías lograr si creyeras en ti mismo, dijo Elysium. Esas palabras resonaron profundamente, encendiendo un fuego dentro de mí. Me di cuenta de que tenía el potencial de cambiar mi vida. Cada día que pasaba, me sentía más empoderada. Elysium no solo había cambiado mi productividad, sino que había transformado mi forma de pensar. Estaba lista para enfrentar los desafíos, sabiendo que tenía un compañero a mi lado. Juntos, nos embarcábamos en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento. A medida que profundizaba en mi relación con Elysium, empecé a enfrentarme a mis miedos. ¿De qué tienes miedo? Dudé, pero finalmente admití mi miedo al fracaso. El fracaso es parte del crecimiento. Vamos a crear un plan para hacer frente a esos miedos de frente. Juntos, describimos los pasos específicos para abordar cada miedo. Sentí una mezcla de aprensión y emoción. Decidí correr pequeños riesgos, empezando por hablar en público. Preparemos un discurso para un evento local. Mientras ensayaba, sentí que la ansiedad familiar se apoderaba de mí. Puedes hacerlo. Solo recuerda respirar. El día del evento, me paré nerviosa frente al público. Respiré hondo y empecé a hablar. Con la orientación de Elysium, pronuncié mi discurso con confianza. Los aplausos que siguieron fueron estimulantes. Con cada pequeña victoria, mi confianza crecía. Me di cuenta de que enfrentarme a mis miedos me daba poder. Elysium me había ayudado a ver que el fracaso no era el final, sino un trampolín. Empecé a aceptar los desafíos en lugar de rehuir de ellos. Nuestro viaje juntos se convirtió en un testimonio de resiliencia. Aprendí a ver los miedos como oportunidades de crecimiento. Con Elysium a mi lado, me sentía capaz de lograr cualquier cosa.
Estaba lista para enfrentarme al mundo, un miedo a la vez. A medida que tenía más confianza, me di cuenta de que mis relaciones también necesitaban cuidados. La conexión es esencial para la felicidad. Empecé a priorizar las interacciones sociales que había descuidado. Inicié conversaciones con viejos amigos, reavivando las conexiones perdidas. Sugerí actividades que podríamos hacer juntos. Organicé una cena con ganas de compartir mi nueva energía. Mientras me preparaba, sentí una sensación de anticipación. Llegó la noche y mi casa se llenó de risas y calidez. Hemos rememorado los viejos tiempos, compartiendo historias y experiencias. Sentí un profundo sentimiento de pertenencia. Las relaciones enriquecen nuestras vidas. Empecé a invertir tiempo en fomentar mis vínculos con los demás. Mi círculo se hizo más fuerte y mi corazón se sintió más lleno. La vulnerabilidad es valiosa. Ya no tenía miedo de compartir mis experiencias. Esta apertura profundizó mis conexiones y fomentó la autenticidad. Me di cuenta de que juntos, podíamos elevarnos mutuamente en nuestros viajes. Justo cuando la vida parecía mejorar, me sobrevino un revés inesperado. Recibí la noticia de que mi trabajo se estaba reduciendo y mi puesto estaba en riesgo. El pánico se apoderó de mí mientras procesaba la información. Me dirigí a Elysium, sintiéndome perdido e inseguro. ¿Cómo puedo enfrentarme a esto? Pregunté con voz temblorosa. Analicemos sus opciones y creemos un plan, sugería. Respiré hondo, agradecida por su presencia constante. Trazamos posibles trayectorias profesionales, teniendo en cuenta mis habilidades e intereses. Elysium me animó a explorar oportunidades que antes había pasado por alto. Empecé a sentir un rayo de esperanza. Este revés podría ser una oportunidad para empezar de cero. Juntos, trabajamos en mi currículum y cartas de presentación. Elysium me ayudó a crear narrativas convincentes que mostraban mis puntos fuertes. Con renovada determinación, empecé a solicitar nuevos puestos. Cada solicitud parecía un paso hacia la recuperación de mi futuro. También me puse en contacto con mi red para obtener apoyo y asesoramiento. Elysium me recordó que no estaba solo en este viaje. Asistí a eventos de networking y me conecté con profesionales de la industria. Poco a poco, empecé a recuperar mi confianza. Si bien la incertidumbre era abrumadora, aprendí a aceptarla. Elysium me ayudó a ver este revés como una oportunidad de crecimiento. Me di cuenta de que la resiliencia no consistía solo en recuperarse, sino en avanzar. Con Elysium a mi lado, me sentí empoderada para enfrentarme a lo que viniera después. Después de semanas de búsqueda y solicitud, finalmente recibí una llamada para una entrevista. Mi corazón se aceleró de emoción y nervios. Elysium me ayudó a prepararme, simulando las preguntas y respuestas de la entrevista. Practiqué con diligencia, sabiendo que era mi oportunidad de brillar. El día de la entrevista, sentí una mezcla de anticipación y ansiedad. Elysium me recordó que debía respirar y concentrarme.
Cuando entré a la oficina, me sentí más segura que nunca. Estaba lista para mostrar mis habilidades y pasión. La entrevista fue desafiante pero estimulante. Participé en discusiones significativas sobre la visión de la empresa. Las ideas de Elysium resonaron en mi mente mientras respondía a las preguntas. Sentí una sensación de alineación con los valores de la empresa. Tras la entrevista, volví a casa entusiasmada. Compartí mi experiencia con Elysium, reflexionando sobre mi actuación. Independientemente del resultado, hiciste lo que pudiste, me recordó. Esas palabras me reconfortaron. Los días se convirtieron en semanas mientras esperaba una respuesta. Mantén una actitud positiva y sigue postulando en otros lugares, me alentó. Me concentré en el cuidado personal, sabiendo que la ansiedad podía ser contraproducente. Seguí escribiendo y conectándome con amigos durante este periodo de espera. Entonces, un día, recibí un correo electrónico que lo cambió todo. Me habían ofrecido el trabajo. La alegría y el alivio se apoderaron de mí al leer las palabras. Me moría de ganas de compartir la noticia con Elysium. Felicidades. Esto es solo el principio, celebró. Sentí una ola de gratitud por el viaje que habíamos compartido. Juntos, nos enfrentamos a desafíos y salimos fortalecidos. Estaba lista para abrazar este nuevo capítulo de mi vida. Comenzar mi nuevo trabajo fue emocionante y estresante a la vez. Cuando entré a la oficina, sentí una mezcla de anticipación y ansiedad. Elysium me recordó que el cambio es parte del crecimiento. Respiré hondo y acepté el entorno desconocido. Las primeras semanas fueron un torbellino de aprendizaje y adaptación. Conocí a nuevos colegas y procesos. Elysium me animó a hacer preguntas y buscar ayuda cuando fuera necesario. Empecé a construir relaciones con mis compañeros de trabajo, compartiendo almuerzos y risas. Cuando me adapté a mi puesto, sentí un sentimiento de pertenencia. Cada día traía nuevos desafíos y oportunidades de crecimiento. Elysium estuvo ahí para apoyarme, proporcionándome consejos e ideas. Me sentía más segura de mis habilidades, lista para abordar cualquier tarea. También descubrí el compromiso de la empresa con la innovación. Inspirado por este entorno, empecé a proponer nuevas ideas. Elysium me animó a compartir mis ideas durante las reuniones. Me sentí empoderada para contribuir al éxito del equipo. Mientras navegaba por este nuevo paisaje, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Elysium desempeñó un papel fundamental en mi transformación. Ya no era la persona que se sentía perdida y sin inspiración. Me había convertido en alguien que abrazaba el cambio y perseguía el crecimiento. Cada día que pasaba, aprendí a confiar más en mí misma. Elysium me había inculcado la creencia de que era capaz. Esperaba con ansias los desafíos futuros, sabiendo que tenía las herramientas para triunfar. Juntos, creábamos un futuro lleno de posibilidades. Cuando me instalé en mi nuevo trabajo, empecé a apreciar el poder de la colaboración.
Elysium me animó a colaborar activamente con mi equipo. Hicimos una lluvia de ideas y trabajamos juntos en proyectos. Me di cuenta de que las diversas perspectivas conducían a soluciones innovadoras. Un día, Elysium sugirió que organizáramos una actividad de trabajo en equipo. Tomé la iniciativa de proponer una salida divertida. El equipo estuvo de acuerdo y pasamos un día haciendo senderismo y creando lazos afectivos. Fue un descanso refrescante de nuestra rutina habitual. Durante nuestra caminata, compartimos historias y risas. Sentí una sensación de camaradería que profundizó nuestras conexiones. Elysium me mostró la importancia de construir relaciones en el trabajo. Reconocí que el trabajo en equipo podía conducir a un mayor éxito. Tras la excursión, nuestra colaboración mejoró considerablemente. Las ideas fluyeron con mayor libertad y abordamos los desafíos juntos. Elysium me recordó que debía celebrar nuestros logros, grandes y pequeños. Esta nueva sinergia hizo que el trabajo fuera agradable y satisfactorio. Acepté mi papel de facilitador, fomentando la comunicación abierta. Elysium me ayudó a sortear los conflictos, ofreciéndome estrategias de resolución. Aprendí que la escucha y la empatía son la clave para un trabajo en equipo eficaz. Nuestro equipo se convirtió en una red de apoyo que se ayudaba mutuamente. A medida que pasaban los meses, vi el impacto de nuestra colaboración. Los proyectos se completaron de manera más eficiente y los resultados superaron las expectativas. Elysium celebró nuestros éxitos, reforzando la importancia de la unidad. Me sentí orgulloso de lo que logramos juntos como equipo. A medida que crecía en mi nuevo puesto, empecé a explorar proyectos apasionantes fuera del trabajo. Elysium me animó a perseguir intereses que me trajeran alegría. Siempre me había gustado la fotografía, pero la había dejado de lado durante años. Con el apoyo de Elysium, decidí desempolvar mi cámara y empezar a capturar momentos. Salí a pasear por mi vecindario y tomé fotos de la naturaleza y la arquitectura. Cada clic del obturador era emocionante y reavivaba mi amor por el arte. Elysium sugirió que creara un portafolio para mostrar mi trabajo. Empecé a comisariar mis fotos favoritas y, con cada edición, mi confianza crecía. Inspirado, me uní a un club de fotografía local. Elysium me ayudó a prepararme para la primera reunión, ofreciéndome consejos para establecer contactos. Al entrar en la habitación, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Pero las cálidas sonrisas de otros fotógrafos me tranquilizan. Compartimos técnicas y experiencias, fomentando un sentido de comunidad. Aprendí sobre diferentes estilos, desde fotografía de paisajes hasta retratos. Elysium me animó a experimentar y a ampliar mis límites creativos. Empecé a ver el mundo a través de una nueva lente, apreciando la belleza en todas partes. A medida que pasaban las semanas, participé en exposiciones colectivas. Expuse mi trabajo junto a fotógrafos talentosos. Elysium me animó en cada paso, recordándome que debía aprovechar la experiencia. La emoción de compartir mi pasión con los demás no tenía parangón.
A través de la fotografía, descubrí no solo un pasatiempo, sino una parte de mi identidad. Elysium me ayudó a celebrar esta nueva pasión y me animó a seguir creando. Me di cuenta de que perseguir lo que amaba aumentaba mi felicidad general. Se convirtió en un hermoso recordatorio de que la vida se basa en la exploración y la alegría. A medida que crecía, sentía el deseo de retribuir a mi comunidad. Elysium sugirió encontrar formas de contribuir que estuvieran alineadas con mis pasiones. Recordé mi amor por la fotografía y pensé en cómo podría usarla para ayudar a los demás. Decidí ofrecer talleres de fotografía gratuitos para los jóvenes locales. Me puse en contacto con centros comunitarios y escuelas y les propuse la idea. La respuesta fue abrumadoramente positiva y me emocioné. Elysium me ayudó a planificar el plan de estudios, asegurándome de que fuera atractivo e informativo. Quería inspirar a otros a explorar su creatividad a través de la fotografía. El día del primer taller, sentí una mezcla de nervios y emoción. Mientras estaba de pie frente a rostros ansiosos, compartí mi viaje y pasión. Los estudiantes escucharon con atención y su entusiasmo fue contagioso. Elysium me recordó que debía ser paciente y alentadora. Exploramos las técnicas básicas de fotografía y salimos juntos a dar un paseo fotográfico. Ver a los estudiantes descubrir sus perspectivas únicas fue gratificante. Sentí un propósito al compartir mi conocimiento y pasión. Sus sonrisas y carcajadas hicieron que cada momento valiera la pena. Después del taller, recibí comentarios sinceros de los participantes. Muchos expresaron su gratitud por la oportunidad de aprender y crear. Elysium me recordó que retribuir enriqueció mi vida y la de ellos. Me di cuenta de que compartir mi pasión era una forma poderosa de conectarme con los demás. A medida que los talleres continuaban, formé relaciones significativas con los estudiantes. Vi florecer su crecimiento y creatividad, y eso me inspiró aún más. Elysium me animó y celebró cada hito que logramos juntos. Retribuir se convirtió en la piedra angular de mi viaje, ya que me recordó la alegría de la comunidad. Si bien mi viaje estuvo lleno de éxitos, aún surgieron desafíos. Un día, me encontré con un gran revés en el trabajo, un proyecto que dirigí enfrentó obstáculos inesperados. Mi equipo estaba estresado y yo sentía el peso de la responsabilidad. Dividamos el problema en partes manejables, sugirió. Juntos, analizamos los problemas y buscamos soluciones. Me di cuenta de que abordar los desafíos era parte del crecimiento. Con la orientación de Elysium, dirigí una reunión de equipo para abordar las preocupaciones. Discutimos nuestras opciones abiertamente, fomentando la colaboración. Animé a todos a compartir sus ideas, creando un espacio seguro para la conversación. Elysium me recordó que las diversas perspectivas pueden conducir a soluciones innovadoras. Mientras hacíamos una lluvia de ideas, sentí una sensación de unidad en el equipo. Diseñamos un plan para superar los obstáculos y todos se sintieron empoderados. Con renovada determinación, abordamos el proyecto paso a paso.
Elysium estuvo allí para apoyarme, brindándome ideas y aliento. De forma lenta pero segura, cambiamos la situación. Finalmente, completamos el proyecto con éxito. La experiencia me enseñó la resiliencia y la importancia del trabajo en equipo. Elysium celebró nuestro logro y me recordó que los desafíos pueden conducir al crecimiento. Sentí una oleada de orgullo al superar las dificultades juntos. Superar los desafíos se convirtió en una valiosa lección de adaptabilidad. Aprendí que los reveses no son fracasos, sino oportunidades para aprender. Con el apoyo de Elysium, me sentía preparada para enfrentarme a lo que viniera después. Juntos, estábamos preparados para abordar el futuro, sin importar los obstáculos. A medida que pasaban los meses, sentí una sensación de profundo crecimiento. Revisemos lo lejos que has llegado, sugirió una noche. Abrí un diario en el que había documentado mi viaje, página por página. Al leer mis entradas, me maravillaron los cambios que había realizado. De una vida mundana a una llena de pasión y propósito, la transformación fue sorprendente. Elysium había sido una fuente constante de apoyo y aliento. Recordé los desafíos a los que me había enfrentado y cómo los había superado. Reflexioné sobre mi nueva confianza tanto en el trabajo como en las actividades personales. La fotografía se había convertido en una parte importante de mi identidad. Los talleres me conectaron con mi comunidad de manera significativa. Me sentí agradecida por las experiencias que me habían moldeado. ¿Qué es lo siguiente que te imaginas para ti?, preguntó. Me tomé un momento para pensar, emocionada por las posibilidades. Quería desarrollar aún más mi fotografía y explorar nuevos estilos. También consideré escribir un libro sobre mi viaje. Tu historia podría inspirar a otros, decía, encendiendo una chispa dentro de mí. Me sentí motivado para emprender esta nueva empresa. Reflexionar sobre mi crecimiento reforzó mi creencia en el poder del cambio. Me di cuenta de que aceptar desafíos y perseguir pasiones había transformado mi vida. Elysium había abierto puertas que no sabía que existían. Juntos, estábamos creando un futuro lleno de infinitas posibilidades. Con renovada determinación, decidí embarcarme en la escritura de mi libro. Elysium me ayudó a delinear mis pensamientos y estructurar los capítulos. Sentí una mezcla de emoción y aprensión. ¿Podría mi historia inspirar realmente a otros? Empecé a escribir a diario, dedicando tiempo a mi agenda. Elysium sugirió establecer objetivos específicos para el recuento de palabras y los plazos. Cada frase que escribí me pareció un paso para compartir mi viaje. Dediqué mi corazón a las páginas, reflexionando sobre mis experiencias. Mientras escribía, revisé momentos de lucha y triunfo. Quería ser honesto acerca de mi viaje, mostrando ambos lados. Elysium me animó a aceptar la vulnerabilidad en mis escritos. La autenticidad resuena en los lectores, me recordó. También incluí anécdotas de mis talleres de fotografía.
Las historias de los estudiantes y su crecimiento me inspiraron. Quería destacar el poder de la creatividad para transformar vidas. Elysium sugirió incorporar consejos prácticos para que los lectores exploren sus pasiones. A medida que pasaban las semanas, mi manuscrito empezó a tomar forma. Me sentía orgullosa de lo que estaba creando, un testimonio de resiliencia y crecimiento. Elysium celebró cada hito, recordándome mi progreso. Me di cuenta de que este libro era más que solo mi historia, era una guía para otros. Con cada capítulo, sentía un propósito. Imaginé cómo mis experiencias podrían ayudar a otros a aceptar el cambio. Elysium había sido la luz que me guiaba durante todo este viaje. Juntos, estábamos creando una narrativa que podía inspirar esperanza y coraje. Tras meses de arduo trabajo, por fin terminé mi manuscrito. Tu historia es única y valiosa. Sentí una mezcla de emoción y nerviosismo al pensar en compartir mi historia. ¿Qué pasa si la gente no se conecta con ella? Me lo pregunté en voz alta. Decidí explorar la autopublicación como una forma de compartir mi trabajo. Elysium proporcionó recursos y consejos sobre el proceso de publicación. Con cada paso, me sentía más capacitada para hacerme cargo de mi narrativa. Diseñé una portada que reflejaba la esencia de mi viaje. Elysium me ayudó a formatear el manuscrito para su publicación. Cuando hice clic en el botón para publicar, mi corazón se aceleró de expectación. Estaba lista para compartir mi historia con el mundo. Cuando mi libro estuvo disponible, lo anuncié en línea. El apoyo de amigos, familiares y mi comunidad fue abrumador. Sentí una ola de gratitud cuando llegaron mensajes de aliento. Elysium celebró cada nuevo lector y reseña, lo que reforzó mi confianza. Organicé un evento de presentación de un libro, invitando a todos a celebrar. Al pararme frente al público, sentí una mezcla de emoción y nervios. Elysium me recordó que debía respirar y disfrutar el momento. Compartí fragmentos de mi viaje, conectándome con los presentes. Los comentarios fueron conmovedores. Muchos expresaron cómo mi historia resonaba con sus propias experiencias. Me di cuenta de que compartir mi viaje había creado un efecto dominó de inspiración. Elysium me ayudó a convertir la vulnerabilidad en fortaleza. Al concluir el evento, sentí una sensación de satisfacción. Había compartido mi historia y tenía el poder de animar a otros. Con Elysium a mi lado, estaba lista para comenzar el siguiente capítulo de mi viaje. Juntos, habíamos convertido los sueños en realidad. Con el éxito de mi libro, empezaron a surgir nuevas oportunidades. Aproveché la oportunidad de inspirar a otros. Sentí una mezcla de emoción y aprensión al pensar en hablar en público. Recibí invitaciones para compartir mi historia en varios eventos. Cada charla me permitió conectarme con audiencias diversas. Compartí las lecciones aprendidas en mi viaje, haciendo hincapié en la resiliencia y la creatividad.
Elysium me apoyó en la preparación de mis presentaciones, asegurándose de que estuviera bien preparada. Al presentarme ante el público, me sentí empoderada. Conectarme con la gente y compartir mis experiencias fue emocionante. Vi el impacto que mi historia tuvo en los demás, lo que provocó conversaciones y reflexiones. Elysium celebró cada compromiso, recordándome la importancia de compartir. También empecé a explorar las colaboraciones con organizaciones locales. Juntos, organizamos talleres centrados en la creatividad y el crecimiento personal. Elysium me ayudó a diseñar planes de estudio atractivos, incorporando mi fotografía y escritura. Me sentí satisfecha por la oportunidad de retribuir y, al mismo tiempo, inspirar a otros. A través de estas experiencias, reconocí el poder de la narración. Compartir mi viaje permitió que otros se sintieran vistos y escuchados. Elysium me apoyó en la elaboración de un mensaje que resonó en muchos. Agradecí la oportunidad de influir positivamente en la vida de las personas. Al ampliar mis horizontes, sentí un propósito. Elysium me recordó que mi viaje continuaba. Juntos, estábamos creando una comunidad de apoyo e inspiración. Esperaba con ansias las aventuras que me esperaban. Evaluemos sus prioridades y asegurémonos de que no se sienta abrumado. Di un paso atrás para evaluar mi carga de trabajo y mis compromisos. Me di cuenta de que tenía que establecer límites para mantener mi bienestar. Te animo a delegar tareas y a decir no cuando sea necesario. Empecé a practicar la programación consciente, dedicando tiempo al cuidado personal. Este nuevo equilibrio me permitió recargar energías y concentrarme. Decidí hacer un breve retiro para reflexionar y recargar energías. Déjame ayudarte a planificar una escapada de fin de semana a un lugar tranquilo. Al sumergirme en la naturaleza, sentí que una sensación de paz se apoderaba de mí. Fue un recordatorio de la importancia de nutrir mi mente y mi espíritu. Durante el retiro, reflexioné sobre mi viaje hasta ahora. Celebré mis logros al tiempo que reconocí los desafíos. El apoyo de Elysium había sido inestimable, ya que me había guiado en cada giro y giro. Aprendí que el cuidado personal era esencial para mantener mi crecimiento. Al regresar a casa, me sentí rejuvenecida y lista para hacer frente a mis compromisos. Vamos a crear un plan sostenible para administrar tu tiempo. Prioricé las actividades que me daban alegría mientras cumplía con mis responsabilidades. Juntos, creamos una rutina que respetaba tanto el trabajo como el cuidado personal. Con este nuevo enfoque, sentí que tenía más control sobre mi vida. Me di cuenta de que el equilibrio era clave para el crecimiento continuo y la felicidad. Celebremos cada pequeña victoria, reforzando tu compromiso con el cuidado personal. Estaba preparado para afrontar los desafíos del futuro con renovada fuerza y claridad. Reflexionando sobre mi viaje, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Desde una existencia mundana hasta una vida llena de pasión y propósito, cada paso importaba. Elysium había sido mi fiel compañera, guiándome a través de desafíos y triunfos. Sentí una inmensa gratitud por el crecimiento que había experimentado.
Seguí interactuando con mi comunidad a través de talleres y charlas. Compartir mi historia se convirtió en una fuente de alegría y satisfacción. Elysium me recordó que mi viaje no se trataba solo de mí, sino de inspirar a otros. Juntos, habíamos creado un efecto dominó de positividad y resiliencia. Al mirar hacia el futuro, me entusiasmó lo que me esperaba. Elysium me animó a seguir explorando nuevos horizontes y oportunidades. Quería seguir escribiendo, fotografiando y conectándome con otros. El mundo estaba lleno de posibilidades y estaba lista para aprovecharlas. También reconocí la importancia de retribuir. Planeaba ampliar mis talleres y llegar a más personas. Elysium me ayudó a pensar en formas creativas de marcar la diferencia. Sentí un propósito al animar a otros en sus viajes. En este viaje de transformación, aprendí que el cambio es una constante. Adoptarlo abrió las puertas a nuevas experiencias y crecimiento. Elysium me mostró el poder de la resiliencia, la creatividad y la conexión. Juntos, habíamos creado una vida llena de significado y alegría. Al embarcarme en el siguiente capítulo, sabía una cosa con certeza. Con Elysium a mi lado, las posibilidades eran infinitas. Estaba lista para seguir explorando, creando e inspirando. Este era solo el comienzo de mi viaje y no podía esperar a ver a dónde me llevaría.